Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 64 de retrovirus. Empezamos hablando por las características generales de los retrovirus. Como sabemos, todos los virus contienen un material genético o un genoma, que puede ser de ADN o de ARN, pero el material genético de los retrovirus es ARN de polaridad positiva. La característica principal de los retrovirus es que requiere de una forma intermediaria de ADN bicatenario para su replicación. Esta forma intermediaria es el ADN polimerasa, el cual es dependiente de ARN. La copia de ADN del genoma vírico que ya se obtiene se integra al cromosoma de la célula anfitriona para luego provocar sus daños. Se dice que todos los retrovirus tienen una acción citopática. ¿Qué significa esto de acción citopática? Es que provocan cambios, daño celular, cambios morfológicos y bioquímicos y moleculares en la célula del anfitrión. Pero se dice que además de la acción citopática que tienen los retrovirus, tiene una capacidad oncogénica. Además de esto, algunos tienen las dos, una acción citopática y una capacidad oncogénica. Esta capacidad oncogénica puede desencadenar procesos cancerígenos, los cuales van a alterar la proliferación celular, porque normalmente en nuestro cuerpo existen genes que son los protooncogenes que controlan la proliferación de las células en nuestro organismo, pero hay algunos virus que tienen una capacidad oncogénica, que estos lo que hacen es enviar, como decir, genes análogos a los protooncogenes, como son los oncornavirus, para que estos alteren la proliferación celular y así provocar procesos cancerígenos en el organismo del anfitrión. Otros virus tienen la capacidad también de producir leucemia de linfocitos T. Este virus, el que causa se llama virus linfotropo T humano, representado en las siglas VLHT1. Continuamos con las familias de los retrovirus. Como dijimos, existen diferentes tipos de retrovirus. Se lo ha clasificado en 4 familias: Oncornavirinae, Lentivirinae, Spumavirinae y retrovirus endógenos. Los Oncavirinae comprenden 3, son las siglas VLTH, quiere decir virus linfotropo T humano, puede ser VLTH1, VLTH2 o VLTH5. Aquí tenemos una imagen de la morfología del VLTH1. Otra familia son los Lentivirinae, y estos son VIH1 y VIH2. Aquí tenemos el virus que causa la inmunodeficiencia humana. Los virus espumosos que pertenecen a la familia de la Spumavirinae, se dice que estos no causan mayor patología, que solo causan una acción citopática. Y también tenemos los retrovirus endógenos, que son los virus que se han incorporado en el cromosoma de la célula anfitrión. Se dice que las secuencias de los retrovirus endógenos constituyen alrededor del 1% del total del genoma humano, y estos comprenden el virus de la placenta que se encuentra. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Se dice que a finales de los años 80 y a principios de los 70 apareció una gran cantidad de mortalidad de homosexuales, haitianos y hemofílicos, y esto creó el conjunto de síntomas de estos pacientes. Se lo agrupó como una nueva enfermedad denominada síndrome de inmunodeficiencia humana. Se dice que el virus
el virus de la inmunodeficiencia humana se lo aisló por primera vez en Estados Unidos, y este fue el VIH-1, y poco después se aisló una variante del VIH-1 que fue el VIH-2. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los virus. Como ya hablamos, solo se divide en cuatro familias, pero hay otro tipo de clasificación a los virus también. Se los puede clasificar según la enfermedad que provocan, el tropismo tisular y el abanico de organismos anfitriones. Pero según la clasificación que vamos a dar es de acuerdo a la morfología del centro vírico. Vamos a observar que esta clasificación comprende los Oncornavirinae, Oncovirinae, Spumavirinae, retrovirus endógenos y Lentivirinae. En los Oncovirinae puede haber B, C y D. Ya hablaremos posteriormente de ellos. Aquí empezamos describiendo a los Oncovirinae. Obtenemos que para esta clasificación nosotros vamos a centrarnos en la morfología del centro vírico. A los Oncovirinae nosotros podemos tener Oncovirinae B, C y D, pero para tener esta clasificación partimos del tipo A. Los del tipo A son formas intracitoplasmáticas inmaduras que salen por gemación de la membrana plasmática para dar lugar a partículas víricas, como puede ser B, C o D. Entonces, el tipo A solo es formas intracitoplasmáticas inmaduras que se adquieren por gemación de la membrana plasmática. Y de aquí van a adquirir las diferentes formas ya maduras, que pueden ser B, C o D. La forma B, como podemos observar, su núcleo cápside es excéntrica, está fuera del centro del virión maduro. Y un ejemplo de este es el virus del tumor mamario del ratón. Ahora vamos a hablar del tipo C. Su núcleo cápside se encuentra en el centro del virión maduro. Y un ejemplo de esto es el virus linfotropo humano, el que causaba la leucemia de linfocitos T. En cambio, los virus del tipo D son aquellos que tienen la nucleocápside en forma cilíndrica. Y este es como por ejemplo el virus del mono Masson Pesicer. Este tipo de la forma de la nucleocápside cilíndrica también tiene el virus de inmunodeficiencia humana. Ya. Ahora vamos a describir a los Lentivirinae. Los virus de Lentivirinae se caracterizan porque su enfermedad empieza lentamente, provocando trastornos neurológicos e inmunosupresión, y estos virus son virus de nucleocápside cilíndrica, entonces los clasificaríamos como los del tipo D, y estos son los que, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, que puede ser VIH-1 o VIH-2, el virus de la oveja y el virus de la artritis o encefalitis caprina. Otros son los Spumavirinae. Aquí tenemos el ejemplo de un Lentivirinae, que es el virus VIH de la inmunodeficiencia humana, que observamos claramente como su forma de la nucleocápside es cilíndrica. Ahora vamos a hablar sobre los Spumavirinae. Estos virus no provocan un cuadro clínico, sino una citopatología vacuolada espumosa. Como ya les dije, no causa mayor patología que solo una característica citopatológica vacuolada espumosa, y son los virus espumosos humanos. En cambio, los virus endógenos, como ya dijimos, son virus que integran el genoma humano, y consecuentemente sus secuencias forman el 1% del genoma humano total, y consiguen
como dijimos, consigue integrar las secuencias de retrovirus en el genoma humano en el 1% alrededor y se encuentra en el virus de la placenta humana. Como ya les dije, también se puede clasificar a los retrovirus de acuerdo al genoma. Son genomas simples o complejos. Simples o complejos que se explicará posteriormente. Complejos porque necesitan una mayor cantidad de proteínas para replicarse, en cambio otros solo necesitan de pocas proteínas para poder replicarse. Aquí podemos tener un ejemplo en el que se puede diferenciar el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus linfotropo T humano. Por el virus de la inmunodeficiencia humana decimos que era un lentivirus de tipo D. Y los de tipo D son aquellos que tienen su nucleocápside cilíndrica, que se observa aquí claramente en este. En cambio, si hablamos del virus linfotropo T humano, observábamos que era un oncovirinae de tipo C. ¿Por qué? Porque su nucleocápside era central. Entonces podemos diferenciar. Este es un virus de tipo C, porque su nucleocápside es central. En cambio, claramente se observa que es de tipo D, porque su nucleocápside es de forma cilíndrica, y representa el del virus de la inmunodeficiencia humana. En cambio, el virus linfotropo T humano, que causa la leucemia de linfocitos T. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de los retrovirus. Como ya dijimos, todos los virus contienen un material genético o un genoma, que puede ser de ADN o de ARN. En este caso, los retrovirus, el genoma de es de ARN de polaridad positiva, como podemos observar. Además, rodeando al material genético se encuentra la cápside, como podemos observar claramente, y va a proteger al material genético del virus. Y rodeando la cápside, a veces pueden o no tener envoltura los virus, pero en este caso el retrovirus posee una envoltura que rodea la cápside. Además presenta enzimas, como es la transcriptasa inversa, la integrasa y las enzimas proteasas, como se puede observar. Y su diámetro es de 80 a 120 nanómetros. Ahora vamos a hablar posteriormente de cada una de las estructuras. La envoltura, como ya observamos, era la que rodeaba a la cápside. La cápside, aquí podemos observar claramente, primero es el material genético. Rodeando el material genético tenemos la cápside, y rodeando a la cápside se encuentra la envoltura. La envoltura está formada por un grupo de glucoproteínas víricas adquiridas por gemación de la membrana citoplasmática, la cual se encuentra rodeando la cápside y contiene dos copias idénticas de ARN. Otras características que podemos nombrar es que el virión o partícula vírica presenta de 10 a 50 copias de enzima transcriptasa inversa y 2 ARN de transferencia. La enzima transcriptasa inversa es una ADN polimerasa dependiente de ARN. ¿Cuál es la función de esta? De sintetizar un ADN de doble cadena en un molde de ARN monocatenario. Entonces va a sintetizar inversamente, sintetiza un ADN a partir de un ARN monocatenario, lo que sería al revés normalmente. Ya. Y los ARN de transferencia lo que van a hacer es emparejar sus bases con cada copia del genoma para ser usados como cebadores de la transcriptasa inversa. Ya, aquí podemos observar la transcriptasa inversa, que va a ser la función que ya les dije, sintetizar ADN en un molde de ARN monocatenario. Ya, ahora vamos a clasificar a los virus de acuerdo a su centro vírico.
Como ya dijimos, para clasificar partimos del tipo A, que son formas intracitoplasmáticas inmaduras que salen por gemación de la membrana citoplasmática, para luego, ya obteniendo este tipo A, darse la clasificación tipo B, C o D. Las tipo B, su nucleocápside es excéntrica, las tipo C, su nucleocápside es central, y la tipo D, su nucleocápside es en forma de cilíndrico, y esta es representa el virus de la inmunodeficiencia humana. El genoma del virus. Podemos decir que la morfología del retrovirus y su secuencia es única. ¿Por qué? Porque presenta una cabeza que está en una región U5, esta es la cabeza, y una cola que está en una región U3 del ARN. Toda esta es una cadena de ARN del retrovirus. Y aquí podemos observar la cabeza, esta es la parte terminal que empieza acá, pero de aquí hasta acá es la cabeza, y una cola pequeña que representa a la región U3. Y así hablamos de dos regiones que tiene en la secuencia de ARN, una región U5 como cabeza y una región U5 como cabeza y una región U3 como cola. Decimos que la región U5 representa una secuencia de unión cebadora y la región U3 representa una secuencia de facilitación promotor que controla la transcripción del ARN viral. Se dice que cada extremo del genoma, ya aquí como podemos observar, aquí esta es la cabeza y esta es la cola. Entonces, cada región de la secuencia de ADN contiene secuencias repetitivas terminales, denominadas TLR. Estas secuencias son promotoras, potenciadoras y otras secuencias estimulantes y secuencias genéticas utilizadas para generar distintos factores de transcripción del ARN viral. Entonces, tanto la región U5, que es la cabeza, como la región U3, que es la cola, contiene TLR, ¿sí? Como podemos observar, TLR, que son potenciadores, promotores y estimuladores utilizadas para generar distintos factores de transcripción del ARN viral. Ya, como dijimos, había otra clase de clasificación de los virus y era de acuerdo a su genoma, cuando virus con genomas simples y virus con genomas complejos. Un virus de genoma simple es el que observamos aquí. Este es un ejemplo del genoma del virus linfotropo humano, virus linfotropo T humano. Este contiene 3 genes principales para su replicación que codifica poliproteínas enzimáticas y estructurales del virus. Y estas son solo 3, como ya les dije, son GAG, POL y M. El GAG representa antígenos específicos de grupo que codifica proteínas de la cápside, de la matriz y la unión a los ácidos nucleicos. Aquí podemos observar el gen GAG, que se encuentra en un virus simple. El gen POL, este gen lo podemos observar aquí y representa enzimas polimerasa, proteasa e integrasa, la cual codifica una proteína que tiene funciones de realizar el proceso de la transcripción para convertir el molde de ARN viral en ADN. Y por último tenemos el gen M, que es la envoltura de glucoproteínas. Este gen codifica las glucoproteínas de la envoltura. Aquí podemos observar. Entonces, el virus de genoma simple contiene 3 genes principales: el GAG,
el POL y el EM. Estos tres genes principales pueden ayudar a la transcripción del ARN viral y ayuda a su replicación. Este ejemplo que dimos es del virus linfotropo T humano. El GAG tenía antígenos de grupo. El POL tenía polimerasa, proteasa e integrasa que ayuda a la transcripción para poder convertir el molde de ARN en ADN. Y el EM codifica las glucoproteínas de la envoltura. En cambio, hay otros tipos de genoma, como podemos observar. Este es el genoma del virus de la inmunodeficiencia humana. Y otros tipos que contienen este genoma son los VLTH y, como ya les dije, el VIH. Tienen que codificar proteínas potenciadoras de virulencia necesarias. Necesita además mayor cantidad de proteínas complementarias para replicarse. Como podemos observar, aquí además del GAG y del POL tiene abundantes otros genes que necesitan para poder replicarse. Es un virus más complejo. Y de acuerdo, por último vamos a hablar sobre las glucoproteínas. Las glucoproteínas se producen por escisión proteolítica de la poliproteína codificada por un gen de ADN y su tamaño es dependiendo el grupo del virus. Las glucoproteínas se van a encontrar en la envoltura del virus, y estas van a ser glucoproteínas menores y glucoproteínas mayores. Las glucoproteínas menores estimulan la fusión de una célula con otra. En cambio, las glucoproteínas mayores tienen una función que se unen a receptores de la superficie celular, determina el tropismo de los virus y es reconocido por los anticuerpos. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca del ciclo de replicación del retrovirus. La replicación de los virus humanos VIH y el virus linfotrópico T humano empieza con la unión de las puntas de glucoproteína vírica a la proteína receptora de superficie CD4 y un segundo receptor que puede ser de quimiosinas acoplado a la proteína G transmembrana 7. El correceptor puede ser CCR5, que se expresa en los macrófagos, linfocitos T periféricos y de otros tipos. O también un receptor de quimiosinas distinto, como podría ser el CXCR4, que se expresa principalmente en los linfocitos T. Cuando el genoma se libera hacia el citoplasma, se va a iniciar la fase precoz de la replicación. La fase precoz del proceso de replicación se inicia tras la introducción del virus en el citoplasma. La transcriptasa inversa codificada por el gen POL utiliza el ARNT del virión como cebador para sintetizar un ADN complementario de cadena negativa. La transcriptasa inversa actúa igualmente como una ribonucleasa H, degrada el genoma de ARN y luego sintetiza la cadena positiva de ADN. La transcriptasa inversa constituye el primer objetivo de los fármacos antirretrovíricos. Durante la síntesis del ADN del virión, se duplican las secuencias de cada extremo del genoma, U3 y U5, lo que introduce extensas secuencias de secciones terminales en estas mismas a ambos extremos. Este proceso crea las secuencias necesarias para la integración, además de crear secuencias potenciadoras y promotoras en el interior de la LTR. Esta va a servir para la regulación de la transcripción. Esta copia de ADN del genoma va a tener una mayor longitud a la que tuvo el ARN original. La transcriptasa inversa es muy propensa a cometer errores. Tenemos que la tasa de error de la transcriptasa inversa del VIH
va a ser de 1 por cada 2000 pares de bases o aproximadamente 5 errores por genoma. Esta inestabilidad genética del VIH va a ser la responsable de la aparición de nuevas cepas del virus durante la evolución de la enfermedad en una persona. El ADN complementario bicatenario se va a introducir en el centro vírico y se inserta en el cromosoma del anfitrión con la ayuda de una enzima que va a estar codificada por el virus y transportada por el virión. Esta va a ser la integrasa. Esta integración requiere de la proliferación celular. Aunque el ADN complementario del VIH y de otros lentivirus puede permanecer en el núcleo y en el citoplasma en una forma circular no integrada de ADN hasta que la célula esté activada. Una vez integrado, va a comenzar la fase tardía y el ADN vírico, que va a ser llamado provirus, va a ser transcrito como un gen celular por parte de la polimerasa del ARN2 de la célula anfitrión. La transcripción del genoma produce un ARN de longitud total, que en el caso de los retrovirus simples, se procesa para producir moléculas de ARN mensajero que contienen las secuencias GAG, GAG-POL o ENV. Los transcritos del genoma completo también se pueden ensamblar en nuevos viriones. El virus linfótropo humano y el virus del VIH son retrovirus complejos y sufren dos fases de la transcripción. El virus linfótropo humano 1 codifica dos proteínas, las cuales son TAX y REX, que regulan la replicación vírica. A diferencia de otros ARN mensajeros víricos, el ARN mensajero de TAX y REX requiere más de un proceso de corte y empalme. El gen REX codifica dos proteínas que se unen a una estructura del ARN vírico para impedir otros pasos de corte y empalme y estimular el transporte de ARN mensajero hacia el citoplasma. La proteína TAX es un activador de la transcripción y estimula la transcripción del genoma vírico a partir de la secuencia genética promotora de la quinta LTR. La TAX también activa otros genes, como la interleucina 2 e interleucina 3, el factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos y el receptor de la interleucina 2. La activación de estos genes va a estimular el crecimiento del linfocito T infectado. La replicación del VIH está regulada hasta por 6 productos genéticos accesorios. El primero, la proteína TAT, que al igual que la TAX es un transactivador de la transcripción de los genes víricos y celulares. La proteína REV, que actúa de manera semejante a la proteína REX y regula y promueve el transporte de ARN mensajero vírico hacia el citoplasma. La proteína NEF, que va a reducir la expresión del CD4 de la superficie celular y también de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, además de que es necesaria para mantener una carga vírica elevada. También tenemos a la BPU, que va a reducir la expresión del CD4 de la superficie celular y estimula la liberación del virión. Y por último, la BPR, que juega un papel destacado en el transporte del ADN hacia el núcleo y en la replicación vírica en las células en fase estacionaria, como las proteínas traducidas a partir de los ARN mensajeros GAG y GAG-POL y ENV se sintetizan como poliproteínas y después se escinden para dar lugar a las proteínas funcionales. Las glucoproteínas víricas se sintetizan, glucosilan y procesan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Después estas glucoproteínas se degradan para formar una fracción transmembrana y subunidades extracelulares de la proteína de unión vírica, la cual se asocia para formar los trímeros y emigrar hacia la membrana plasmática. A las poliproteínas GAG y GAG-POL se les añade un acilo,
y a continuación se unen a la membrana plasmática que contiene la glucoproteína de envoltura. La asociación de dos copias del genoma a moléculas celulares de ARN de transferencia estimula la salida del virión por gemación. Tras la adquisición de su envoltura y la liberación de la célula, la proteasa vírica degrada las poliproteínas GAC y GACPol para producir la transcriptasa inversa y formar el centro del virión, lo que garantiza la inclusión de estos componentes en el virión. La actividad proteasa es necesaria para la producción de viriones infecciosos y es un objetivo de los fármacos antivíricos. Bueno, continuando con el tema de retrovirus, yo les voy a exponer acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, la patogenia y la inmunidad. Ya. Los determinantes de la patogenia y la enfermedad provocada por el VIH es el tropismo del virus por los linfocitos T y los macrófagos que expresan CD4. Como vemos en la imagen, el tropismo es a donde se dirigen. Si se dirigen a los macrófagos, tienen el nombre de M trópico, y si se dirige hacia las líneas celulares T, van a tener el nombre de T trópico. Durante la transmisión sexual, el VIH infecta a una superficie mucosa, penetra en ella con rapidez las células del tejido linfoide asociado a la mucosa mal. Los estadios iniciales de la infección vienen mediados por los virus M trópicos, que se unen a CD4 y a las quimiosinas CCR5 e infectan a las células dendríticas y a otras células del estirpe monocito, macrófagos y también a los linfocitos T de la sangre periférica. Como vemos en la imagen, los receptores CD4 del linfocito se van a unir al gen GP120 del virus y junto con la quimiosina CCR5 van a tener la unión. Los individuos con una deficiencia del receptor CCR5 son más resistentes a la infección por VIH y la unión a CCR5 también se convierte en una diana para un fármaco antivírico. El VIH se puede ligar también a la superficie de las células dendríticas y permanecer sobre estas, incluidas las células dendríticas foliculares, a través de una molécula de lectina denominada DCSIGN. La infección de los linfocitos T CD4 se potencia con la ayuda de esta molécula de lectina. Los macrófagos y las células dendríticas se infectan de forma persistente por el VIH y posiblemente son los reservorios y medios de distribución del virus. A este procedimiento se lo denomina caballo de Troya. Como vemos en la imagen, el gen que ya mencioné, P120, desplaza el tropismo del virus M trópico, que es un virus R5, desplaza a T trópico en un virus X4 y se une a los receptores CD4 del linfocito T y CXCR4. Algunos virus pueden tener o emplear ambos receptores, el virus R5 X4. El cambio de la preferencia de receptor a CXCR4 se produce de forma tardía y se correlaciona con la progresión de la enfermedad.
En este gráfico de aquí podemos ver que al momento que el virus entra en la circulación sanguínea por las vías de entrada, que son la sangre, el colon, el recto y la vagina, el virus entra o provoca una infección lítica y latente de los linfocitos T CD4. Una infección persistente de las células de la familia de los monocitos, macrófagos, y destruye a las neuronas, células de la microglia del cerebro, macrófagos del área pulmonar y las células dendríticas de la piel. Estos actúan como reservorio y transporte. Como ya lo mencioné, esto se denomina como caballo de Troya. Los resultados de estas acciones son la inmunodeficiencia y la demencia asociada al síndrome de la inmunodeficiencia, el SIDA. Y también puede provocar DTH, que es la hipersensibilidad de tipo retardo. El número de linfocitos T CD4 se puede reducir por una citólisis inducida de forma directa por VIH, mediante una citólisis inmunitaria mediada por los linfocitos T citotóxicos o por la activación crónica en respuesta a una gran estimulación por antígenos del VIH, que se traduce en una diferenciación terminal rápida con muerte de los linfocitos T. La inhibición de los linfocitos T, que expresa CCR5, agota a los linfocitos TCD4 del tejido linfoide asociado al intestino. El desarrollo de los síntomas del SIDA se correlacionan con un aumento de la liberación del virus hacia las células, un incremento de los virus T trópicos y una reducción de los linfocitos T CD4, con la consiguiente reducción del número total de los linfocitos T, células que expresan CD3, por ausencia de función colaboradora. El VIH induce diversos efectos citopatológicos que pueden destruir los linfocitos T, como es la acumulación de copias no integradas de ADN circular del genoma, el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, la formación de sincitios y la inducción de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Ya, como vemos en este gráfico, nos podemos dar cuenta de la destrucción inmunomediada, debido a que si se disminuyen los linfocitos TCD4, van a disminuir también los linfocitos TCD8, porque los linfocitos TCD4 son los responsables de la activación de los CD8, que los CD8 tienen una respuesta citotóxica y produce un efecto citopático directo, lo cual va a producir una apoptosis por proteínas tóxicas y ahí va a volver una reinfección de CD4 activados. En esta otra imagen podemos ver los virus en forma de sincitio. Las proteínas accesorias del VIH son importantes para su replicación y su virulencia. Tal como se ha dicho antes, la proteína NEF parece ser esencial para favorecer la progresión del VIH hasta el SIDA. Como ven aquí, este gráfico es de una de las imágenes de las tablas del libro. La proteína accesoria NEF o gen NEF va a actuar en el VIH, produciendo una alteración de las señales de activación de la célula, progresión hacia el SIDA, que es la función esencial. La respuesta inmunitaria
desplegada frente a la infección por el VIH contribuye a la patogenia, pero restringe la infección vírica. Se genera anticuerpos neutralizantes frente a al gen o proteína GP120 del virus y participa en las respuestas de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Sin embargo, el virus recubierto de anticuerpos continúa siendo muy infeccioso y es absorbido por los macrófagos. Podemos decir que los macrófagos pueden eludir la acción citolítica del VIH debido a que expresan un número menor de moléculas o de receptores CD4 que los linfocitos T. Listo. Los linfocitos TCD8 desempeñan una función clave para controlar la progresión de la enfermedad asociada al VIH. Los linfocitos TCD8 pueden destruir las células infectadas mediante una acción citotóxica directa, como ya hablamos antes, y la síntesis de factores supresores que restringen la replicación vírica, como quimiosinas que también inhiben la unión del virus a su correceptor. Sin embargo, los linfocitos TCD8 han de ser activados por los linfocitos TCD4, como ya lo dijimos. El número de linfocitos TCD8 descienden en paralelo al número de linfocitos TCD4 y su reducción guarda relación con la progresión de la enfermedad al SIDA. En la imagen podemos ver una respuesta inmunitaria tras la infección del VIH, que los vitriones infecciosos entrando en las células y partículas libres de las células. Los vitriones pueden ser neutralizados por la inmunoglobulina A secretora, secretada por las células productoras de anticuerpos B en la superficie de la mucosa. Partículas víricas infectan las células dendríticas DC y se transfieren a través de la superficie de la mucosa en el epitelio de la submucosa para infectar las células TCD4 y macrófagos, para infectar a las células TCD4 y a los macrófagos. La respuesta de adaptación inmunológica, es decir, la que le ayuda en la patogenia al virus de la inmunodeficiencia humana, es la respuesta de adaptación inmunológica. Son significativas en el control del VIH. Los anticuerpos se unen y neutralizan los vitriones, y mediante los receptores, tanto del virus como del linfocito T, que son los receptores CD4, y dependiendo de su tropismo y de su estadio de la enfermedad, van a infectar a la mayoría de las células de los linfocitos T, y por ende disminuir el conteo de los linfocitos T CD4, lo que va a disminuir también a los linfocitos T CD8. El VIH dispone de varios mecanismos para eludir el sistema inmunitario. Las más significativas son la capacidad del virus para mutar y por tanto alterar su antigenicidad y evitar su eliminación por los anticuerpos. Los que mutan, es decir, son los genes o proteínas que presentan los virus. El VIH altera la totalidad del sistema inmunitario al afectar a los linfocitos T CD4. La infección persistente de los macrófagos y los linfocitos TCD4 también mantienen al virus en una célula privilegiada para el sistema inmunitario y células en tejidos privilegiados inmunes como el sistema nervioso central y los órganos genitales. A continuación vemos esta tabla donde vemos los medios del VIH para escapar del sistema inmunitario.
como es la infección de linfocitos y macrófagos, inactivación de linfocitos cooperadores CD4, la variación antigénica del gen GP120, la glucosilación amplia del gen GP120, que actúan como produciendo una inactivación de un elemento clave de las defensas inmunitarias, actúan como una pérdida del activador del sistema inmunitario y la hipersensibilidad de tipo retardado. La variación antigénica de este gen actúa como en la elusión de la detección de los anticuerpos. La glucosilización amplia del gen GP120 actúa como la elusión de la detección de los anticuerpos. La evolución de la infección por el VIH discurre de manera paralela a la cantidad de virus en la sangre y produce una disminución de los números de los linfocitos T CD4. La evolución de la infección por VIH discurre de manera paralela a la reducción del número de linfocitos T CD4 y la cantidad de virus en sangre. Poco después de la transmisión sexual, el VIH infecta y agota los linfocitos T CD4 del tejido linfoide asociado al intestino GALT. Durante la fase aguda de la infección se registra un importante aumento de la producción de virus, 10 a la séptima partículas por mililitro de plasma. La proliferación de linfocitos T y respuestas frente a células linfoideas y mieloideas infectadas favorece un síndrome semejante a la mononucleosis. Las concentraciones séricas de virus descienden durante el periodo de latencia, pero continúa en los ganglios linfáticos. El virus también permanece en estado de latencia en los macrófagos y los linfocitos T en reposo. En una fase más avanzada de la enfermedad, la concentración de virus en sangre aumenta, las concentraciones de CD4 están significativamente reducidas. Las concentraciones de CD8 también disminuyen. Los virus T trópicos aumentan, se han destruido la estructura de los ganglios linfáticos y el paciente queda inmunodeprimido. Esta figura es una evolución cronológica de los estadios de la enfermedad producidas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Cabe recalcar que el recuento de los linfocitos T y CD4 van disminuyendo desde la infección hasta el último estadio, hasta el estadio 3, va disminuyendo. El incremento de los virus es en el estadio inicial de la infección aguda, es decir, en el estadio 1. Tras un periodo de latencia clínica prolongada, aparecen los síntomas iniciales semejantes a los de una mononucleosis. La infección inicial se produce por los virus M trópicos o R5 y posteriormente aparecen con la evolución los virus T trópico con el virus X4. La reducción progresiva del número de linfocitos T CD4, incluso durante el periodo de latencia, permite que aparezcan infecciones oportunistas, como ya se los va a mencionar. Los linfocitos TCD4 activados desencadenan las respuestas inmunitarias al segregar las citocinas necesarias para la activación de los macrófagos, otros linfocitos T y linfocitos B y linfocitos citotóxicos naturales. Cuando no existen linfocitos TCD4 o no son funcionales, el recuento de los linfocitos TCD4 inferior a 200 por microlitro, las respuestas inmunitarias específicas del antígeno, especialmente de la respuesta inmunitaria celular, se van alteradas y las respuestas humorales carecen de control alguno.
La desaparición de los linfocitos TCD4 responsables de la DTH permite la adquisición de muchas infecciones intracelulares oportunistas, características del SIDA, como son hongos, bacterias intracelulares, etc. La reducción del número y la incapacidad de activar los linfocitos TCD8 aumenta el riesgo de recurrencia de los virus latentes, entre los que se incluye la infección por poliomavirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva, por VHS, VZ, citomegalovirus y también los linfomas asociados al B y al sarcoma de Kaposi asociado al VHH8. Como vemos en la figura, los linfocitos TCD4 tienen un papel crítico en la regulación de la respuesta inmunitaria humana al mediar la secreción de los factores solubles y la secreción de la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardada, DTH, el cual controla las infecciones intracelulares de bacterias, hongos y virus. Mediante algunas proteínas o genes, también los linfocitos TCD4 en condiciones normales proliferan y sirven para la proliferación y control de los linfocitos B. Para la proliferación y control de los linfocitos TCD4, TCD8, NK, DTH, el cual contribuye al control de los tumores y para el progreso del VIH. Además de la inmunodepresión, el VIH puede provocar diversas anomalías neurológicas. Las células de la microglia y macrófagos abundan en el cerebro y son de tipo celular predominante de un cerebro infectado por VIH. Los monocitos. Continuando con el tema de virus de la leucemia, de los linfocitos T en el ser humano y otros retrovirus oncógenos, vamos a hablar sobre la patogenia e inmunidad. El virus linfocitario T humano se asocia a células y se transmite a través de ellas. En las transfusiones sanguíneas, las relaciones sexuales o la lactancia materna. El virus penetra en la circulación sanguínea e infecta los linfocitos T CD4, cooperadores y los linfocitos T implicados en la respuesta de TH. Estos linfocitos T tienen tendencia a residir en la piel, contribuyendo de esta forma a los síntomas de ATLL. La neurona también expresa un receptor del virus linfocitario humano. El VLTH puede replicarse siendo capaz de transcribir, traducir y procesar los genes AG, POL y EMB. Como se ha descrito en párrafos anteriores. Además de su acción sobre los genes víricos, la proteína TAX transactiva los genes celulares del factor de crecimiento de los linfocitos T, la interleucina 2 y su receptor 2R, el cual activa el crecimiento de la célula infectada. Un gen recientemente descrito y su proteína HBZ limitan la actividad del TAX, lo que potencia la supervivencia celular. El virus puede permanecer latente o replicarse lentamente durante muchos años, aunque también puede inducir un conocimiento policlómico excesivo de determinados clones de linfocitos T. Hay un periodo de latencia prolongado, aproximadamente de 30 años, antes de que aparezca la leucemia. A pesar de que el virus puede producir
o puede inducir un crecimiento policlónico excesivo de los linfocitos T. La leucemia inducida por el virus linfocitario humano en los linfocitos T acostumbra a ser monoclonal. En las células de crecimiento estimulados por el VLTH se puede acumular las anomalías cromosómicas y reordenamiento del gen beta del receptor antigénico de los linfocitos T, lo que podría ser la causa de la transición a la leucemia. Se producen anticuerpos frente a la proteína GP46 y otras proteínas de este virus. La infección por este virus también puede provocar la inmunodepresión. En este gráfico podemos ver el virus linfocitario o linfotrópico de células T humana, que en su núcleo vamos a tener diferentes genes, diferentes proteínas. Los retrovirus endógenos. Los retrovirus endógenos, existen diversos retrovirus que se han integrado y han pasado a formar parte de los cromosomas de personas u hombres y animales. De hecho, la secuencia de retrovirus pueden llegar a constituir hasta el 1% del genoma humano. En el ser humano se han detectado secuencias completas y parciales de provirus con secuencias genéticas. El virus linfotrópico humano, el virus del tumor mamario del ratón y otros retrovirus. Estos virus endógenos suelen carecer de la capacidad de replicación debido a que se han eliminado algunas de sus secuencias, a la inserción de codones de terminación o transcripción deficiente. Uno de estos retrovirus se pueden detectar en el tejido placentario y se activa durante el embarazo. Este virus puede facilitar a las funciones de la función que va a cumplir los retrovirus endógenos en la placenta van a ser especializadas, ya que son controladas por hormonas. También van a cumplir una importante función en las fases meiótica y mitótica y también en la formación de la placenta. Gracias.